Bueno, empezamos con el segundo fragmento, dedicado en este caso a la economía, como vimos, y enfocándonos ya más directamente en el texto de María Dolores Béjar. Vamos a compartir un PowerPoint. Que nos va a permitir ir apoyándonos en las zonas fundamentales del tratamiento que hace la autora del periodo. Bueno, el capítulo en su conjunto está dividiendo en más partes en realidad, pero nos interesan recuperar estas dos que van a organizar nuestra exposición. Por un lado, hacia una economía global, que es lo que vamos a desarrollar hoy en este apartado, y en el siguiente vamos a trabajar sobre los escenarios políticos. Trazamos acá una línea de tiempo muy básica, pero representativa de la mirada de la autora sobre la marcha de la economía de entreguerras. Y bueno, definimos esos tres periodos que marca ella en el texto, que es importante que ustedes rastreen también en la lectura. Vamos a dar una caracterización básica de esos periodos y a profundizar en algunos de los elementos más característicos. Vamos a invitar también, no va a venir, pero vamos a invitar igual a una personalidad muy importante de la economía del periodo, de la historia de la economía en general, y un protagonista mayor de los años de entreguerras, que es John Maynard Keynes, tal vez el más importante historiador de la economía, perdón, el más importante economista, o al menos el más influyente para la historia del siglo XX, y cuyo nombre está volviendo en estos días porque, bueno, la todavía insondable profundidad de esta crisis que estamos atravesando producto de la pandemia actual eh, nos ha llevado, o ha llevado a muchos de los observadores internacionales a, a volver sobre la figura de Keynes y sobre su obra. La obra de Keynes en realidad está muy identificada con el pensamiento sobre la crisis del 29 en particular, pero sobre las crisis del capitalismo y sobre las posibilidades del capitalismo de volver de su crisis. Ya vamos a regresar sobre esta cuestión. Yendo puntualmente al texto de Béjar, ella reconoce tres periodos en esos 20 años que van del final de una guerra al comienzo de la otra. El primero, casi que se define a sí mismo, es un periodo de crisis e inestabilidad muy característico de una posguerra. Alcanza a todos los países, no con el mismo grado, pero alcanza a todos los países, inclusive Estados Unidos, que no participó, mejor dicho, sí participó de la guerra, pero no en su propio territorio, es decir, que la peleó fuera de su territorio. Pero sin embargo el esfuerzo de guerra para una nación que nunca había participado en una guerra internacional de estas dimensiones va a generar también una cierta precariedad en la fiscalía norteamericana, en el Estado norteamericano, y va a provocar 2 o 3 años de inestabilidad económica con la subsecuente pérdida de empleos y con una agitación social que va a introducir en la historia de los Estados Unidos la presencia de los primeros comunistas. También, por supuesto, influido por el acontecimiento de la Revolución Rusa, que tiene repercusiones a nivel mundial. Pero sobre todo es en Europa, donde la crisis más se hace sentir, porque, bueno, la guerra se peleó en territorio europeo, y en Francia y en Alemania, las huellas en Francia, justamente porque la guerra transcurrió casi enteramente en territorio francés, y en Alemania por la derrota, los efectos de la guerra son mayúsculas, pero también alcanza a Gran Bretaña, que la había pasado muy mal durante la guerra, porque también tuvo que destinar la mayor parte de los recursos del Estado a financiar un ejército que estaba peleando del otro lado del Canal de la Mancha, y que en vez de combatir 4, 5, 6 meses, como se preveía en un principio, terminó peleando 4 años. Todas las economías desarrolladas del mundo se vieron afectadas por esta crisis de posguerra, y esto, por supuesto, tuvo repercusiones también en el clima social, tanto porque se extendió el desempleo por buena parte del territorio europeo, como por la amenaza de la revolución, bastante concreta, en el sentido de que ya había habido una revolución en Rusia, y que los trabajadores organizados
tenían un horizonte claro respecto de un programa o un camino hacia la toma del poder. Esos años son años de incertidumbre, y todavía no hay un territorio firme sobre el que reorganizar ni la economía ni la política, como vamos a ver. De hecho, en Italia, estos años son ese bienio roso que comentábamos antes, en la clase del final de la Primera Guerra Mundial, son la antesala de la llegada al poder del fascismo y de su líder Mussolini. Ese periodo se termina en 1923 con lo que se conoce como la crisis del Ruhr, que también describe Dolores en su capítulo. La crisis del Ruhr marca, bueno, una constante del periodo, que va a ser el hecho de que las reparaciones de guerra que se le imponen a Alemania en Versalles son una catástrofe, no solo para la economía alemana, sino también para la economía europea, y que por primera vez Alemania no está en condiciones de afrontar los pagos de esas reparaciones en el 23, y entonces Francia y Bélgica, que eran sus acreedores, deciden ocupar la región minera más rica de Alemania, la cuenca del río Ruhr, para cobrarse directamente en especies minerales lo que Alemania no les paga en billetes. Esto provoca en Alemania una crisis hiperinflacionaria, la primera importante de la historia. Para nosotros argentinos esto parece como moneda corriente, pero no lo era así en 1923, y generó un impacto enorme entre los alemanes, entre los observadores de la economía mundial, y va a provocar también la primera intervención decidida de Estados Unidos para tratar de reorganizar una economía europea que se desmadraba y que no le convenía, por supuesto, en principio a los europeos, pero tampoco a los Estados Unidos. Estados Unidos necesita una Europa ordenada, que marche ese crecimiento y que se transforme en su principal mercado, sobre todo. Y por otra parte existe el temor de que, este temor que mencionábamos antes también, de que si la economía se desmadra y los concomitantes conflictos sociales se reproducen, la llama de la revolución que brilla en el horizonte del este desde Moscú y que ilumina a la militancia revolucionaria de todo el mundo, se extienda, que cobre más fuerza, que cobre más intensidad. Por lo tanto, Estados Unidos decide por primera vez asistir a Alemania con un conjunto de préstamos que se conocen como el Plan Dawes, que le van a permitir a Alemania salir un poco de la asfixia financiera y económica en que se encontraba en ese contexto, y afrontar sus deudas con Europa y volver a impulsar su propia economía. Del 23 en adelante será un periodo de crecimiento, estabilidad y nuevo crecimiento, también conocido como los años locos, locos porque todo marcha a una velocidad inusitada y a un ritmo incluso superior al de la Belle Époque. Se recomponen los negocios, crece la producción, crece el comercio a escala nacional, en los mercados internos y a escala internacional, y por un momento parecen resueltos todos los problemas que venían acechando a Europa desde la Primera Guerra Mundial y que parecían haberse ensombrecido aún más después de Versalles. Sin embargo, como vamos a ver, esos problemas no se habían ido. Hay una fiebre, esos 4 o 5 años de mediados de la década del 20 se pueden leer sobre todo como una fiebre. Hay una fiebre de crecimiento, de producción, de sobreproducción, que no va a encontrar mercados suficientes para absorberla y que va a explotar de manera tremenda en el 29 con el crack de Wall Street, que es el epicentro de la principal crisis de la historia del capitalismo y que va a dejar a la economía mundial postrada y sin perspectivas de recuperación durante mucho tiempo. E incluso, lo que marca el 29 para muchos de los observadores contemporáneos es la posibilidad concreta de que se haya terminado el capitalismo ahí, que se termine ahí, porque no hay miras de volver a ponerlo en pie. Están por un lado los liberales ortodoxos que siguen confiando en las máximas de Adam Smith y en la ideología liberal clásica bueno, que había sido muy válida para el siglo XIX, pero que no parecía demasiado operativa en este contexto, que siguen confiando en que, bueno, como toda crisis, los precios bajarán hasta tal punto que en algún momento los compradores podrán volver a comprar.
Pero bueno, como se ve en los años posteriores a la crisis, no es esto lo que pasa. La profundidad de la crisis supera todo lo que estaba escrito en los libros. Los libros que habían permitido comprender la marcha de la economía a lo largo del siglo XIX, hay que quemarlos todos, porque ninguno sigue expresando lo que pasa en la realidad, y los efectos de la crisis son pavorosos para la economía en términos de generación de riqueza, para los grandes negocios en todo sentido, pero sobre todo también, obviamente, como en todas circunstancias de crisis, sobre todo para los trabajadores y para los que se quedan sin empleo, que son una enorme masa de habitantes de todo el planeta. El crecimiento del desempleo es mayúsculo y muy repentino, de un día para otro, de un mes para otro, mucha gente se queda en la calle, mucha gente se muere de hambre, esto es lo que significa la crisis, y mucha gente se muere de hambre en las ciudades, mucha gente se muere de hambre en los campos, eh, y no hay en el horizonte inmediato una salida a la vista. El empecinamiento de los gobiernos europeos y norteamericanos en dejar que las cosas recuperen su ritmo habitual por medio de la confianza ciega en el mercado y su mecanismo de autorregulación, no hacen más que profundizar la crisis. Cuanto más se espera porque el mercado se recupere, más se hunde el mercado. En este contexto, como vamos a ver sobre el final de la clase, va a cobrar más importancia y más protagonismo la figura de Keynes. Se abre entonces un periodo que no va a tener, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, una real recuperación, ni siquiera en los Estados Unidos. Y justamente para recuperarse de la crisis va a haber que hacer otra cosa, ya otra cosa en términos en los que hacer otra cosa implica salir de los márgenes de la ortodoxia económica liberal. Para recuperar el capitalismo hay que ir más allá del liberalismo clásico. Esto es lo que advierten algunos y tardíamente otros. Pero bueno, todo el periodo posterior al 29 es un periodo catastrófico para la economía mundial, que va a tener otros efectos también, por supuesto no solo en la economía, sino también en la política, en el orden social, en la cultura, y en parte podemos leer el tobogán hacia la Segunda Guerra Mundial como muy relacionado con la crisis, como decíamos antes en la introducción, porque la crisis es una de las condiciones de posibilidad del acceso de los nazis al gobierno, en el 33, y porque no hay una recuperación real del proceso económico y de la economía global a lo largo de toda la década del 30. Entonces, los años que conducen a la Segunda Guerra Mundial son años todavía de mucha conflictividad social en todas las naciones desarrolladas, las que habían impulsado el capitalismo a lo largo del siglo XIX. Es un periodo oscuro que se va a terminar de dirimir en la Segunda Guerra Mundial, y bueno, de hecho para encontrar que una recuperación real de la economía norteamericana, por ejemplo, que espera el año 47 o 48, para que se restablezcan los índices de producción, de crecimiento económico que Estados Unidos había alcanzado en la segunda mitad de la década del 20. Así que ni siquiera el comienzo de la guerra y todo el esfuerzo bélico y la entrada de Estados Unidos en el 41 todavía garantizan, con la enorme producción armamentística que Estados Unidos empieza a desarrollar a partir del 41, ni siquiera en ese contexto se alcanzan todavía los niveles de pre-crisis del 29. Esto marca la magnitud de la crisis y bueno, la importancia que tiene como un momento histórico del capitalismo, la crisis más profunda hasta ahora. Veremos qué pasa con la actual. Todavía no tenemos una perspectiva suficientemente amplia, pero claramente la que puso en entredicho la posibilidad de continuidad del capitalismo en su contexto, y que fue provocada, bueno, como dicen los historiadores de la economía, por una sobreoferta, por una condición de sobreoferta, que es como constitutiva de la dinámica del capital. El capitalismo funciona produciendo siempre un poco más de lo que puede efectivamente vender,
Esta es una lógica que tiene que ver con la experimentación científica, tecnológica, con la incorporación de una tecnología, con la reinversión del capital, que busca siempre maximizar la ganancia. La maximización de la ganancia se suele traducir en mayor productividad. Esa mayor productividad se traduce en mayores productos o mayor cantidad de productos colocados en el mercado, y el crecimiento de la oferta siempre va eh, en, en primacía en relación al crecimiento de la demanda. La demanda crecía también. A lo largo de la década del 20 hay un crecimiento de la demanda, pero esa demanda no alcanza a absorber la inusitada oferta que se vuelca en el mercado. Son los años de reemplazo del liderazgo británico por el liderazgo norteamericano. Ese reemplazo no va a ser sencillo, no es que termina la Primera Guerra Mundial y Estados Unidos se sienta en el sillón que había dejado libre Gran Bretaña. El sillón va a tener que ser otro, y ese es otro de los problemas, justamente porque la economía norteamericana es una economía prácticamente autosuficiente, es decir, no necesita de ese complejo y multiequilibrado sistema de la División Internacional del Trabajo que había forjado Gran Bretaña en el siglo XIX, por el cual Gran Bretaña producía productos industriales y se abastecía en distintos lugares del planeta de materias primas necesarias para su industria. Estados Unidos no necesita eso, la mayor parte de las materias primas que utiliza su industria las extrae de su propio territorio, y esto va a generar una serie de desequilibrios muy importantes en el sistema global, que de hecho van a provocar que para que Estados Unidos se siente efectivamente en ese sillón, o en otro, pero en un sillón que sea el de la conducción de la economía global a escala occidental, hay que esperar al final de la Segunda Guerra Mundial. Efectivamente, la economía norteamericana es la más importante durante la década del 20, es la más rica, la más próspera, la que más produce, la más predominante, pero Estados Unidos no consigue establecer un orden global completamente ajustado a sus intereses en el marco de la década del 20. Se necesita de otros resortes y otros mecanismos que se van a terminar de ajustar recién al final de la Segunda Guerra Mundial. Y en principio lo que genera esta irrupción de Estados Unidos en el liderazgo económico mundial es un desequilibrio muy importante que se va a traducir en parte en la crisis del 29. Una nación que está en posesión de producir más rápido, cada vez más productos, pero que no está en condiciones ni de generar una demanda a la altura de esa oferta dentro de su propio mercado. Los obreros norteamericanos ganan más a lo largo del 20, crece la economía, crece la producción, crecen los salarios, pero adivinen qué crece más. Crece más la ganancia y crece más la producción que la posibilidad de absorberla. Y este desequilibrio que se produce dentro del mercado interno norteamericano también se va a producir a escala mundial, porque esta sobreoferta no va a encontrar tampoco en una economía europea que está ahí en proceso de reconstrucción, con un crecimiento relativo en los mediados de la década del 20, pero todavía también inestable y muy dependiente de los Estados Unidos, porque recordemos que Alemania se pone de pie gracias a los préstamos norteamericanos. No hay capacidad suficiente en el mundo para absorber esa inusitada explosión de la oferta que se produce mediante la implementación del Fordismo, que es esta continuidad del Taylorismo que va a organizar la producción en la década del 20, y que se va a traducir en la explosión del 29. En principio, es la burbuja financiera que hace crecer el valor de las acciones de muchas empresas entre el 25, el 26, el 27, marca justamente que no hay posibilidad de invertir las ganancias en el circuito productivo. Las acciones crecen porque hay que poner el excedente de riqueza que produce el sistema en algo suficientemente rentable que dé dividendos más o menos pronto. Eso no es la producción,
porque se van acumulando stocks de mercancías que los mercados no pueden absorber o no pueden absorber a la velocidad en la que esas mercancías se producen. Y esto colapsa finalmente porque antes o después, bicicleta de por medio, créditos de por medio, con todos los diferimientos que han ido inventando los sistemas financieros, el capitalismo depende de que lo que produce se venda, y se venda en un plazo relativamente razonable, digamos. Si no, la ganancia no se realiza. No se realiza la ganancia por aquello que se produjo, y por lo tanto no se puede reinvertir. Por eso, entre los 2, 3 o 4 años anteriores al estallido de la crisis, hay una inversión cada vez mayor en el capital financiero, que expresa que el aparato productivo, no solo de Estados Unidos, sino en general, no encuentra modos de canalizar la inversión por esa ganancia creciente que se viene produciendo en la industria, y que no se puede volver a volcar en la industria. No se puede volver a volcar en la industria porque no hay suficientes clientes para comprar los productos que la industria podría producir. Esto colapsa en el estallido de Wall Street en el 29, cuando aquello que había llevado los papeles de las acciones hacia arriba termina llevándolos hacia abajo, por una lógica de funcionamiento de la bolsa, en la que la especulación tiene su propia dinámica. Aquella confianza que hacía que los papeles de, digamos, la Ford costaran cada vez más, un día alguien o un conjunto de agentes suficientemente bien posicionados en la bolsa estiman lo contrario, se pierde la confianza en la posibilidad de que esas acciones sigan expresando el valor real de la compañía, y por lo tanto la fiebre compradora de acciones se transforma en fiebre vendedora de acciones. Y esto genera un efecto en cascada que hace que todo el mundo quiera vender. Cuando todo el mundo quiere vender, las acciones, por supuesto, van perdiendo valor, y se expresa en el sector financiero, en realidad, una falla estructural del sistema que tiene que ver con esta inequidad entre la oferta y la demanda, que es constitutiva del capitalismo, pero que solo alcanza picos de crisis en momentos determinados de la historia. Bueno, este es el panorama global del periodo. Dolores lo desarrolla con más detalles en el texto, vuelvan sobre esto. Les recomiendo una lectura lo más atenta posible, y bueno, cualquiera de las dudas que surjan las vamos a desplegar en el tablón correspondiente de la clase. Y ahora sí, hacemos lugar a Keynes para situarlo en dos momentos de este proceso, de este periodo. Por un lado, en el 19, Keynes había sido parte de la delegación diplomática británica en Versalles, era un asesor económico de esa delegación, y escribe en su diario, que después se va a publicar con el título de Las consecuencias económicas de la paz, describe de esta manera el momento en el que decide irse, pegar un portazo y abandonar su trabajo como representante internacional de Gran Bretaña en París. Y dice lo siguiente: abandono esta escena de pesadilla. Esa frase se refiere, por supuesto, a las discusiones en torno a las reparaciones de guerra, cuando Francia impone su criterio en hacerle pagar a Alemania todo. Keynes se va, no sin decirle a sus colegas británicos que lo que se está haciendo es limitar y poner a la posibilidad de la recuperación económica, no solo de Alemania, sino de Europa toda, un yunque sobre la cabeza. Keynes sabe que la recuperación económica potencial de Europa depende en un 30, en un 40, en un 50% de una Alemania recuperada. En parte porque, bueno, ya Alemania era la principal economía europea en el momento del estallido de la Primera Guerra Mundial, y porque la recuperación de un mercado
suficientemente poderoso y consolidado dentro de Europa, dependía en grado sumo de la recuperación de Alemania. Ponerle a Alemania semejantes condiciones que lo iban a mantener en una posición de debilidad muy traumática a lo largo de todo el periodo, no solo iba a ser un problema para Alemania, sino para toda Europa. En esto su lucidez es incontestable. Y hay dos momentos más en los que tenemos que recuperar la figura de Keynes. Por un lado, bueno, después de la crisis del 29, la voz de Keynes se alza contra la ortodoxia liberal. Keynes era un economista liberal, que lo que se proponía era salvar al capitalismo de sí mismo, como él mismo decía. No es que se propusiera hacer la revolución, ni empujar al sistema hacia las alternativas que planteaba en ese contexto el comunismo. Todo lo contrario, justamente llamaba la atención de sus colegas y de los gobernantes en relación a que si el capitalismo no era capaz de transformarse sustancialmente, lo más probable era que los trabajadores, los desocupados, los desfavorecidos, los pobres, los muertos de hambre en general, no les quedara otra alternativa que terminar de derribarlo. Y esto era lo que él quería evitar. ¿Cómo quería evitarlo? Bueno, en principio, invitando a sus colegas a dejar atrás los libros del siglo XIX y escribir otros. Esos otros decían más o menos lo siguiente. Lo va a terminar de escribir en el 36, pero en los artículos que va escribiendo al calor de los acontecimientos, lo que dice Keynes es, no podemos esperar a que los mercados se recuperen por sí mismos, esta mano invisible del mercado que va a hacer que todo vuelva a funcionar. No podemos esperar eso porque nunca antes había habido una crisis de semejante profundidad, de semejante magnitud, y nada nos garantiza de que eso vaya a volver a suceder. Eso por un lado. Por otro lado, volviendo a los sujetos, ¿no? Dice, ¿por qué nosotros, o sobre todo los más pobres, se van a quedar cruzados de brazos esperando que algo de la mano invisible haga que la rueda de la economía se vuelva a poner en marcha y ellos, por ejemplo, puedan volver a comer o puedan volver a tener trabajo? En el largo plazo, estamos todos muertos. Y no hay ningún incentivo para que las principales víctimas de la crisis estén dispuestos a sostener esa espera de algo que ni siquiera se sabe si va a suceder. Por lo tanto, lo que recomienda Keynes es una intervención decidida del Estado en la economía. El Estado es la única institución que por su naturaleza, por su magnitud y por su capacidad, puede intervenir en esta situación. Esto implica dejar de lado los libros tradicionales, hacerle al Estado un lugar en la economía que no estaba previsto en la economía clásica, en la economía liberal clásica, y el propio Keynes recomienda incluso que los Estados deben endeudarse, no se trata solo de intervenir y empujar aquí o allá y garantizar ciertas condiciones mínimas para que vuelva el desarrollo. Deben incluso endeudarse, dice Keynes. Este es el nuevo límite que ya no debe ser un límite. Hay que abandonar la idea de que el déficit es de por sí pernicioso, que el déficit fiscal es de por sí pernicioso. Al contrario, en este contexto el déficit es virtuoso, porque los Estados son los únicos capaces de recaudar y poner recursos a disposición nuevamente de la producción y de la recuperación del empleo, que es la primera preocupación que deben atender las instituciones públicas. Hay ciertos malentendidos en relación a la influencia concreta de Keynes en las políticas de Roosevelt, particularmente en el New Deal. Roosevelt, que asumió la presidencia en Estados Unidos en el 33, va a poner en marcha un conjunto de medidas de recuperación de la economía que se van a conocer más tarde como el New Deal. Va a consultar a Keynes, de hecho tiene una reunión muy cortita, media hora, un poquito más, de la que Roosevelt sale muy poco impresionado. Dice, no, Keynes me habló de cosas que prácticamente no pude entender, pero sin embargo hay un clima de época en el que las ideas de Keynes empiezan a aprender, no al punto de llegar al déficit, porque de hecho ni Roosevelt ni ninguno de los estados de la época asumen la necesidad del déficit, pero sí de ponerse a la cabeza de la recuperación de la economía. En Estados Unidos, esto había pasado antes en ciertos países escandinavos,
Y entonces esto queda muy atado a la influencia de la obra de Keynes en el contexto. En realidad la obra de Keynes se sistematiza recién en el 36, él venía pensando y escribiendo sobre la cuestión económica desde el 19 como mínimo, pero su obra más sistemática es la Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, que se publica en el 36 y donde se reúne buena parte de su reflexión en torno de las problemáticas de la obra. Keynes va a ser el gran gurú de la economía a la salida de la Segunda Guerra Mundial, pero buena parte de los lineamientos básicos de su teoría económica ya habían empezado a implementarse en el momento de intentar recuperarse de la crisis desde mediados de la década del 30. Concluyo aquí nuestro segundo apartado y bueno, nos reencontramos en la próxima con el apartado dedicado a los escenarios políticos del periodo entre guerras.